En tal sentido, me toca hablar acerca de algunos aspectos psicológicos, ¿no? Como ustedes ya han escuchado, soy psicólogo. Comenzaría señalando lo siguiente. Comencemos por el hecho de que ha hecho que el conflicto que se originó el 8 de diciembre y que comenzó a desplegarse ese conflicto en el sur del Perú, que estuvo detrás en términos emocionales la indignación. Se ha hablado mucho acerca de los aspectos emocionales y la indignación y la rabia son componentes importantes, debido a que la indignación, la rabia, el coraje de las poblaciones, de las comunidades. Hay explicaciones que van por el lado de que detrás de esta indignación, de este resentimiento, aparecen aspectos relacionados, por ejemplo, con lo que viene a ser la exclusión social, con lo que viene a ser la discriminación. Y esta discriminación y exclusión social no solamente se da en términos étnicos, es decir, porque somos andinos, porque somos serranos, porque somos negros o afros, sino porque detrás de esta hay un impulso para dividir a la población. Y esas medidas de división de la población, que en antropología, en sociología se llaman etnicidad, ha permitido que la población reaccione y responda, ya no solamente en términos culturales, en términos sociales, sino también en términos políticos. Preguntémonos qué pasó con la pseudo presidenta Dina Boluarte cuando dijo: ustedes están bienvenidos a Lima, pero si vienen a reclamar sus necesidades de vivienda, de salud, de educación, no, lo político para ustedes está prohibido. Esa es una expresión que demuestra cómo la exclusión y la discriminación llevan a que haya una sola élite, un grupo que se asume como los representantes de la política, y el resto, la población, los sectores populares, las comunidades, no pueden hacer política. Una evidencia es la medida planteada por la rectora en la actualidad, ¿no? A través de una oficina de imagen institucional. Quiero cerrar este aspecto de lo que viene a ser la indignación y el rencor, en el sentido de que es una respuesta a la discriminación, a sentirse disminuidos, pero no solamente en el sentido de, bueno, ese es un cholo, es una serrana, o es una persona de tercera categoría, como lo dijo Alan García en su momento, sino también un proceso de estigmatización. Se estigmatiza a la gente, se le estigmatiza y se les pone como si fueran no humanos, como si no fueran personas, y menos aún como si no fueran ciudadanos. Y eso está expresado en no solamente las medidas que estamos analizando, sino también cuando llegaron, justamente estamos celebrando un aniversario de la toma de la policía brutalmente de nuestra universidad, y incluso mujeres policías, se veía en los videos que frente a mujeres estudiantes, a campesinas, a comuneras que estaban tiradas en el suelo,
las insultaban. ¿Y eso qué cosa es? Una persona venía del pueblo que llegó a ser policía con las mismas características y rasgos étnicos, de repente aymaras, quechuas, puneños, sin embargo, también estigmatizando a las hermanas de su propia, digamos, de su propio sector social y cultural. Hasta ahí, entonces, cierro en el sentido de que hay un término importante y que hay que cuestionar fundamentalmente: evitar la estigmatización, pelear y luchar en el campo cultural. ¿Por qué? Porque es importante lo que los colegas vienen, los hermanos vienen con bombos y curis a defender, y la ropa y la vestimenta que tenemos, sino también reivindicar aspectos que van más allá de lo cultural y de reivindicar esas características que cada uno de nosotros porta como herencia, ¿no? Escuchaba y veía a la compañera de Juliaca, y cuando la vi tomando, antes de tomar el agua, hizo el pago al suelo, hizo el pago a la tierra. ¿Eso qué cosa es? Esa es la expresión del amor, el amor a la naturaleza, el amor a la tierra, a la Pachamama. Y esto hay que seguir reivindicándolo. Entonces, para seguir avanzando, quería comentar ya aspectos un poco más relacionados con el miedo, ¿no? El compañero había hablado acerca del miedo, justamente de un profesor de antropología de nuestra universidad que me antecedió en el uso de la palabra, el miedo por cuidado. ¿Eso qué significa? Que efectivamente las muertes, las matanzas, los asesinatos que este gobierno genocida desarrolló, matando a 60 compañeros y hermanos nuestros, pretendía justamente amedrentar a la población limeña, evitar que se movilizaran, justamente para evitar el hecho de que haya solidaridad, y esa solidaridad vencida por el miedo. Ahora, hablar del miedo no implica simplemente retroceder, no asustarse, sino también implica el hecho de que a través del miedo y a través de manejar los problemas de la violencia que viene desde arriba, la violencia que viene desde el Estado, hay que saberlas enfrentar. Y evidentemente una demostración como la que se está haciendo ahora es una demostración que implica que el miedo se va perdiendo, que implica que el coraje se va desarrollando cada vez más, que implica que la conciencia que se va asumiendo es una conciencia cada vez más clara y ubicada en una perspectiva más histórica y pensando en el futuro. Ya no es solamente pensar en el pasado y pensar en lo que las muertes luctuosas, trágicas que sucedieron, que hay que seguir rindiéndoles homenaje, pero hay un futuro que hay que seguir construyendo. Quiero señalar solamente, ya a modo de culminar mi intervención, que una crítica central, por ejemplo, va hacia el propio Estado. Los psicólogos hemos elaborado una serie de protocolos contra el daño psicológico, ¿no? Justamente frente a la violencia contra la mujer, que es tan terrible, los feminicidios, el Estado ha podido, a través de las presiones de los profesionales y de la ciudadanía y de las propias organizaciones sociales, ha permitido que se desarrollen algunas leyes contra la discriminación, algunas leyes por la equidad de género y también herramientas que permitan evaluar y atender el daño psicológico que produce la violencia.
Sin embargo, la crítica o la autocrítica que podría hacer es que pasado el evento, los eventos producidos por la represión y las muertes, no se pudo, y las voces de la academia, las voces de los profesionales y de los sectores como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables u otros que han trabajado los profesionales este tema del daño psicológico y cómo el daño psicológico tiene que ser trabajado para justamente evitar que el duelo no sea simplemente un duelo puramente formal, sino que se logre recuperar, y se logre recuperar ya no solamente en términos físicos, evidentemente, sino emocionales. Rendir un homenaje a todas estas 60 personas fallecidas y cientos de torturados y golpeados, pero no solamente ellos, sino también en términos emocionales, ¿no? Ese daño psicológico que necesita ser reparado. Y con esto simplemente yo me he querido hacer presente para solidarizarme con todos ustedes, con las compañeras, hermanas que han venido de tan lejos, con los compañeros organizadores de este evento, y evidentemente evitar que se siga victimizando a aquellos que lo pusieron su lucha en primera instancia, una lucha sanmarquina a favor del pueblo que lo necesitaba. En tal perspectiva yo acabo mi exposición solamente reconociendo la importancia de la solidaridad, y ustedes, hermanos y hermanas, siempre serán bienvenidos a nuestra Universidad de San Marcos. Muy agradecidos. Muchas gracias al psicólogo Carlos Arenas y a la profesora Anaí Durán. Muchas gracias. Antes de entrar ya a la faceta de los testimonios que va a ser dado por el compañero Luis Puga, residente sanmarquino y también estudiante de historia, también solicitamos al compañero Jeremy Legua, que es estudiante de ciencia política, para poder aproximarse a la mesa. Antes de poder dar y se van acomodando los ponentes, quisiera hacer una denuncia pública ante ustedes, pueblo en general y estudiantes, y justamente lo que comentaba la profesora Anaí Durán. El día de ayer se tenía pensado una presentación de un libro de la profesora, pero justamente a pesar de haber tenido los gestionamientos necesarios en la facultad, se le negó el ingreso en la puerta 3 a los asistentes. Y eso no es nuevo, porque una semana antes, compañeros y compañeras, desde el Centro de Estudiantes de Sociología, realizamos un evento en conmemoración justamente a que se cumplía un año de la injusticia y las matanzas en Puno. Para ello se había hecho la invitación a las compañeras de Puno para que puedan estar presentes en ese conversatorio. Se habían hecho las diligencias respectivas, se había pedido el permiso necesario con varios días de anticipación, se nos había autorizado, pero de casualidad le decían cancelar el permiso al auditorio 2 o 3 horas antes, cuando sale un informe periodístico de Perú 21, prácticamente terruqueando y estigmatizando al estudiante sanmarquino. Esa denuncia, compañeros y compañeras, si bien es cierto, el decano ha sacado un oficio, ha sacado una publicación denunciando lo que ha pasado ayer con la profesora Anaí Durán, también pedimos desde aquí al decano, que seguramente nos está escuchando, que también se pronuncie
Buenas noches, gracias Diani. Como comentaba Diani, mi persona es residente estudiantil justamente de la vivienda estudiantil de la ciudad universitaria aquí en San Marcos. Así como muchos estudiantes, dirigentes estudiantiles, muchos de los residentes nos sumamos a esta justa medida que convocó la Federación para apoyar a los compañeros quienes venían desde la provincia. ¿Cómo no nos vamos a indignar frente a tanta injusticia, frente a los masacres que se cometieron a fines del 2022 e inicios de 2023, si nosotros mismos somos hijos de esos compañeros? Si nosotros mismos somos prácticamente familiares. Personalmente, yo soy de Ayacucho, y en Ayacucho se asesinaron nueve pobladores, 9 ciudadanos, que lamentablemente hasta el día de hoy no encuentran justicia. En ese sentido, mi persona como secretario de vivienda del gremio de residentes, he podido recolectar algunos testimonios de mis compañeros que han sido detenidos, han sido atropellados y han sido sobre todo humillados. En muchas de sus palabras he encontrado sobre todo eso, humillación. Bien, como todos sabrán, muchos residentes desde un comienzo apoyamos y nos solidarizamos con nuestros compañeros de distintas regiones del país, quienes en ejercicio legítimo de su protesta decidieron venir hasta Lima para denunciar los atropellos y los asesinatos cometidos a finales de 2022 e inicios de 2023. Nosotros, al igual que los manifestantes, sentimos que hemos venido hasta Lima no solo para estudiar y desarrollarnos profesionalmente. Hemos venido también a denunciar las injusticias que en nuestros pueblos hemos observado. Como ha dicho José María Arguedas, hemos venido al inmenso pueblo de los señores, hemos llegado y los estamos removiendo. En ese sentido, hablo en mi calidad de representante estudiantil y leo aquí algunos pasajes de testimonios con responsabilidad. 1. Cuando aconteció la intervención y las policías prepotentemente ingresaron a las habitaciones del pabellón A, encontraron a muchas compañeras residentes en ropa interior, y muchas de ellas cubiertas solo con toallas. Esto sin duda fue una vejación a su dignidad humana y una vulneración a su privacidad. 2. Yo mismo estuve presente y observé cuando mi compañero de bloque salió a defender a una de mis compañeras que estaba siendo insultada, vejada por el policía. Uno de los policías apuntó con arma de fuego y le dijo: abajo, terrorista de mierda. 3. También fui testigo cómo cuando los agentes policiales intentaron separar a los manifestantes de los estudiantes y como se dice al ojo, decidieron quiénes eran manifestantes y quiénes no. Y lamentablemente a muchos de mis compañeros se los llevaron pensando que también eran manifestantes, solo viendo sus rasgos físicos. Esto sin duda fue un acto de racismo. 4. Cuando consultamos la razón de por qué se nos estaba deteniendo, se nos estaba interviniendo la policía, lo único que nos sabía decir es que la rectora había dado la orden. Y aprovecho esta oportunidad para decirle a la rectora que usted fue cómplice de esta intervención. En otros casos, nos silenciaron aludiendo que éramos terroristas, revoltosos, rojos y delincuentes de mierda. Mi compañera Diani también se le intervino, incluso se le removió todas sus pertenencias, simplemente porque tenía algunos... Bueno, en sociología estudiamos todo tipo de teoría social. Por tener un libro, no sé, de Marx, estudiar sociología en teoría, se nos describe como terroristas. Es decir, para los policías, prácticamente estudiar es parte de ser terroristas. Asimismo, la intervención policial fue tan violenta que se llegó a destruir las puertas de los dormitorios, remover las pertenencias personales, arrancar y dañar objetos de uso personal, e incluso hasta el día de hoy muchos de estos objetos siguen perdidos o sustraídos. 6. Uno de los residentes que aún siendo residente y estudiante, identificándose con su carnet, fue detenido sin ningún motivo. ¿Por qué? Porque en la lista oficial de residentes no coincidía su apellido con su carnet. Esto fue un error porque el mismo compañero ya tiempo atrás había dicho a las autoridades que corrijan su apellido, pero lamentablemente las autoridades hicieron caso omiso hasta que pasó este acontecimiento y se le interviniera y fuese encarcelado 48 horas sin ninguna justificación.
Eso lamentable es una violación a su derecho. Y hasta el día de hoy, lamentablemente ese compañero sigue llevando juicios y se le está imputando delitos como usurpación, robo y disturbios, cuando en realidad él no tuvo nada que ver. O sea, prácticamente por negligencia de las autoridades, mi compañero, hasta el día de hoy, por ese error que él constantemente estaba diciendo que se corrija, se lo detuvo. 7. Fuimos testigos con las autoridades directamente responsables como el señor Miguel Rodríguez, José Díaz Carre, Miriam Rea, no cumplieron con su labor de defender a los estudiantes. Pues en vez de acercarnos, preguntarnos cómo están, defendernos frente a las autoridades, ellos mismos estaban viendo cómo nos empujaban, nos ponían de rodillas, incluso algunos compañeros que lamentablemente no pueden estar expuestos al sol, nos pusieron frente a tanto calor en el suelo. 8. Denunciamos que pese a que las autoridades puertas afuera dicen que nos están apoyando mentalmente, que hay apoyo psicológico, lamentablemente eso no es cierto, compañeros. Porque hasta hace muy poco, muchas de las denuncias que se imputaron a muchos residentes que ya habían sido archivados han sido reabiertos. Y no solamente pasó en ese instante, más adelante cuando los residentes reclamamos por la formalización de otros residentes, también se les ha denunciado. Hasta el día de hoy hay muchos residentes que siguen denunciados. Prácticamente, a punto de denuncias judiciales, se nos quiere silenciar. Pero como residentes no nos vamos a callar y vamos a reclamar el justo derecho, porque la residencia es del pueblo y para el pueblo. Por último, les digo a todos los presentes y principalmente a la señora rectora, que como dijo ridículamente un policía, se reventó San Marcos, y aún se sigue reventando, y persiguiendo judicialmente a muchos estudiantes, y pareciera que aquí no pasara nada, a un año de la intervención. No, señores, la residencia estudiantil José Carlos Mariátegui no olvida que fue intervenida. La residencia no olvida que las autoridades Miguel Rodríguez, José Díaz Carre y Miguel Rea fueron cómplices. Por eso quiero que me acompañen mis compañeros estudiantes en estas vivas. ¡Viva la organización estudiantil! ¡Viva! ¡Viva la Unión de Estudiantes y los Ciudadanos! ¡Viva! ¡Abajo el gobierno de Dina Boluarte! ¡Abajo! ¡Abajo las autoridades cómplices de la intervención policial! ¡Abajo! Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Luis Puga, que justamente ha ido narrando lo que han pasado los residentes. Cuando nos referimos a residentes, nos referimos a estudiantes que viven dentro de la universidad. Vivimos, porque yo también soy residente universitaria, vivimos 24/7 de lunes a domingo, todos los horarios estamos en nuestra residencia, y a muchos residentes se les ha cometido diferentes atropellos, entre ellos inclusive la evidencia de llevarlos a la discoteca y de ahí hacerlas desnudar, y que eso la Coordinadora de Derechos Humanos lo ha manifestado. No solamente eso, sino que también a permitir romper el inmueble de la residencia. Compañeros, tenemos fotos donde las puertas de la residencia están partidas en dos. ¿Y qué es lo que hicieron? Prácticamente les pusieron un poco de pintura para poder ocultar ese atropello que se le ha dado en la residencia. Entonces, compañeros, actualmente en la residencia no hay un proceso, no hay dos procesos, hay aproximadamente 30 procesos abiertos a 30 residentes. 8 o 11 se les había abierto porque buscaban una vivienda digna por sus carencias económicas, a 4 residentes por ser dirigentes estudiantiles y a los demás por vivir en la residencia, y eso es totalmente inadecuado. Ahora vamos a darle el paso al compañero Jeremy Leguas, que es estudiante de Ciencia Política de esta casa de estudios, la Universidad, es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya, y también representante de la Escuela Rebeldes Apellido Wilca y miembro del Frente Anticolonial. Fuertes palmas para nuestro compañero Jeremy Leguas. Buenas noches con todos, hermanas, hermanos. Verlas
y ver a los compañeros que están acá presentes es recordar, es también reafirmar el por qué estuvimos y defendimos la toma, ¿no? Efectivamente no soy de la San Marcos, soy de la Ruiz Montoya, ¿no? Pero sentía que estar y comenzar, ¿no?, a defender la toma era no solamente una obligación de los estudiantes compañeros acá de San Marcos, sino era una obligación de los compañeros y de todo el pueblo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto no fue una toma simplemente de los estudiantes, no fue una toma de todo el pueblo. El pueblo defendió esta toma, ¿no? Cuando se quiso levantar la toma, un día antes, 2 días antes, el pueblo fue quien defendió y quien exigió que la toma se mantenga, se sostenga. Me pidieron que hable sobre mi testimonio, pero hablar sobre mi testimonio es también contar el testimonio de todos los compañeros que están acá, ¿no? La compañera habló sobre la compañera Ingrid de Arequipa, y yo recuerdo perfectamente a la compañera Ingrid de Arequipa, ¿no? Porque estaba en la Comisión de Seguridad. La delegación de Arequipa llega un día antes de que entre la policía, llega el 20 en la noche, ¿no? Y los compañeros estaban asustados porque no sabían si la policía iba a entrar, ya había rumores, ¿no? Entonces fue mi persona quien le dice a los compañeros de Arequipa, incluidos a la compañera Ingrid, que hay seguridad, que estén tranquilos, ¿no? Y luego lamentablemente vemos cómo entran, ¿no? Al estar en la comisión de seguridad, recuerdo, estaba en la puerta 5, habíamos distribuido todas las puertas, ¿no? Por delegaciones, compartimos con los compañeros de Ayacucho, ¿no? Ahí está mi compañera Brenda, que estábamos en la puerta 5 con otros compañeros también. Y recuerdo perfectamente ver que el 21 por la mañana, cómo entra y cómo viene todos los tanques, todas las tanquetas, ¿no? Y lo primero que pienso es ir a correr, ¿no? Ir a correr hacia la puerta 3 a sostener, ¿no?, la medida, ¿no? Que era algo que se había acordado, ¿no?, entre estudiantes y el pueblo, ¿no?, y las delegaciones. Y perfectamente veo y escucho y siento, y también siento miedo de cómo entra, ¿no? Cómo entran las tanquetas, tiran lacrimógenas, perdigones, y ahí toca hacer autocrítica, ¿no? Toca hacer autocrítica porque muchos compañeros nos dejamos llevar por la emoción, ¿no? Mucho después, ya ahora leí leí un texto que hablaba sobre la guerra, ¿no? Y que solamente había dos tácticas, ¿no? Ataque o repliegue, ¿no? Y el momento era repliegue, pero exigimos a los compañeros que se queden a sostener, cuando evidentemente ya solo tocaba repliegue, retirarse, ¿no? Tocaba hacer autocrítica, ¿no? Y cuando estuvimos en la celda de servicios sociales, la foto que ven, recuerdo que vienen a tomar una foto, no sé quién la saca, vienen a tomar una foto de la celda que se ve, ¿no? Y esa era nuestra celda, y estábamos con 25, 26 personas cuando esa celda era para 15, estábamos todos apretados. El maestro Quiñones, que estaba por ahí, también estaba, ¿no? Y uno sentía miedo, pero entre los compañeros mismos sentimos fuerza, ¿no? No sabíamos cuándo nos iban a sacar, ¿no? Se decía 4 días, 15 días, porque habíamos estado en Dircote, ¿no? Primero nos llevaron a Dircote, y bueno, Dircote, increíble, ¿no? Nos parecía algo como que yo personalmente hace una semana había ido afuera al plantón que se había hecho por los compañeros del FREDEPA, que habían sido detenidos antes, ¿no? Y pensaba, qué loco, cómo sería adentro, ¿no? Y una semana después ya estaba con la imagen perfectamente en mi cabeza, ¿no? Entre los compañeros no tenemos fuerzas, ¿no? Los compañeros no tenían miedo. Cuando pasábamos con los compañeros, porque nos hacían procesos, nos agarramos la mano, nos decíamos fuerza, compañero, ¿no? Y ahí es uno donde reafirma su testimonio de lucha, reafirma su pensamiento de lucha,
¿no? Y reafirma seguir en este proceso, ¿no? Por eso digo, ver también de nuevo a estos rostros es reafirmar mi sentimiento de lucha, ¿no? Reafirmar también la posición que tenemos y la construcción que tenemos, ¿no? Toca hacer autocrítica, pero toca avanzar. ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Hemos visto que las continuas marchas a Lima, ¿no? Ya no son dadas, ya no son posibles, ¿no? O ya poco a poco están teniendo un desnivel, ¿no? Toca construir desde nuestros procesos, de nuestros territorios, ¿no? Pero también toca hacer crítica, ¿no? Hay algo que sí quiero mencionar, y que es que hay un caso que pasó en la toma, es que entró mucho dinero para el pueblo, ¿no? Y ese dinero el día de hoy están en un proceso en el que no se rinden cuentas, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? Está congelado, son más de 23.000 soles, ¿no? Los dirigentes en ese proceso no han dado respuesta, y como hay una denuncia, ¿no? de un grupo de guardia que hizo contra los dirigentes de la FUNS, también contra este grupo, no Polemos, porque no han dado cuenta de este dinero. ¿Qué hubiese pasado si ese dinero estaría ya habido, a pesar de que se congelaron las cuentas, pero ese dinero hubiese servido también para la construcción, ¿no? Para la construcción y sostenimiento de las luchas, para los pasajes de los compañeros también? Entonces, son procesos, son cosas que también romantizamos, pero que no tenemos que romantizar, ¿no? Este es un poco mi testimonio, es mi reafirmación de lucha, es mi autocrítica, es mi balance y es mi propuesta de construcción desde las bases de nuestros territorios, ¿no? Dejemos de venir a Lima, que tiene un error como capital colonia, ¿no? Y construyamos nuestros territorios, desde Juliaca, desde Cucho, desde Purima, de todos nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros que han estado en esta segunda ronda. Ahora vamos a dar el pase a la tercera ronda. Pediríamos que los compañeros que ya han podido intervenir, para darle pase a la tercera ronda, que justamente habla sobre la situación de los procesos legales de los intervenidos. Para ello vamos a contar con el abogado especialista Derecho Penal, Wilfredo Robles. También tendremos a Indira Rodríguez, Mira Durlera Lipio, que también son abogados. Asimismo vamos a contar con el testimonio del compañero Néstor Quispe Huanca, representante de la delegación autoconvocados de Arequipa, y el estudiante y ex residente Marcos Tello. En ese sentido, compañeras, antes de dar la intervención, para mencionar que se está cocinando una olla común en el local de la Federación, así que va a estar listo dentro de un ratito. Entonces no se vayan, compañeras, para poder compartir entre todos algo pequeño que tal vez se está garantizando. Asimismo, compañeros, acá tengo una cajita, como les he mencionado, es una cajita donde se está recolectando útiles escolares para los dos niños que han venido justamente de Puno, donde su mamita ha venido a hacer acá el ejercicio práctico de su derecho de protesta, y por ello también ellos tienen que retornar a sus clases y no tienen justamente estos materiales de útiles escolares. Todo está bien recibido, el tema de cuadernos, lapiceros, colores, etcétera. Entonces, compañeras, a ver, un ratito, ya. Le voy a dar el pase al abogado Wilfredo Robles, abogado especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 15 minutos para poder intervenir. Adelante, abogado. Fuertes palmas, compañeras. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados colegas en la mesa. Buenas noches, queridos estudiantes sanmarquinos y al pueblo en general que se encuentra presente el día de hoy. Previamente a la opinión legal es ineludible, imprescindible ver que obviamente estos hechos tienen una connotación y una base social
y política, como lo han venido comentando acertadamente esta tarde los ponentes, los muy destacados, muy calificados docentes, catedráticos que han estado exponiendo. Solo quisiera agregar lo siguiente. Todo digamos, esta trayectoria, este hilo histórico, no es digamos, no es el devenir o digamos, el que se haya llegado o se tenga que llegar o tenga que desencadenar en la regionalización de las luchas. Muy por el contrario, es, digamos, más bien una oportunidad de consolidación, de que las luchas dejan de ser regionales y pasan a ser unas luchas en conjunto, manteniendo obviamente las peculiaridades, las características de cada región, sin olvidar obviamente nuestra base racial y cultural aymara, quechua en sus variantes. Esto es muy importante porque cualquier cambio social, ¿no? Porque algunos dicen que ya de inmediato va a haber una transformación, y eso no se ajusta a la realidad. Previamente se tiene que consolidar la nación, y esta concurrencia de las regiones es muy importante, y es importante porque no es excluyente el tema del 7 de diciembre con los 200 años. O sea, no es que son cosas diferentes. Más bien el 7 de diciembre y lo que se va a dar después es expresión de que el pueblo, al haber concretado su participación política, defiende su voluntad popular, defiende ese espacio y no se reduce solamente a reclamos económicos y sociales. Y ahí es fundamental el papel de San Marcos, el papel de la universidad. No es tampoco solamente excluyente, no es solamente que es solamente el tema de la solidaridad, sí es un principio, pero recordemos, hace 100 años se reaperturó la universidad, claro, funcionaba ya en la casona, ¿no?, en el parque universitario, pero se reaperturó luego de una clausura de 4 años. ¿Quién la clausuró? Una dictadura. Nuevamente Benavides, otra clausura. Odría, otra clausura. Fujimori, militarización. Entonces, siempre San Marcos ha sido blanco de las dictaduras, y los sanmarquinos nunca fueron indiferentes a eso, más bien siempre cumplieron un papel, y hasta en la literatura está, ¿no? Hasta ese señor que ahora es supuestamente alguien se ha asimilado, ¿no?, acriollado a la nobleza española, dice, también lo reconoce. Entonces siempre ha sido una piedra del zapato para la dictadura, y le quepa un papel en la formación de la nación. Entonces, y como esto era ineludible, el devenir, el curso de la historia es inexorable, no podía ser de otra manera. Los hermanos venían del sur, y la universidad, desde que el rector Encinas inició la reforma universitaria en 1931, siempre tiene como principio pues la proyección social, y se tenía que abrir las puertas, y los compañeros abrieron las puertas, y lo que se compartieron fueron alimentos y pernoctar, pero ante eso reaccionó la dictadura para mostrar lo que era, pues, ¿no?, un régimen feroz, un régimen genocida, ya lo había demostrado, pero le faltaba algo para completar ese perfil completo de ser una dictadura. ¿Y qué le faltaba? Perpetrar una agresión contra San Marcos y reaccionaron de acuerdo a su naturaleza. Eso fue el 21 de enero. Y acá, con dignidad, más allá, porque
los hermanos, las hermanas campesinas, estudiantes que protagonizaron eso, moralmente están muy por encima de cualquier humillación que hayan sufrido. Están muy por encima de los chacales que vinieron acá a pretender mellar su moral. Entonces, eso es una situación muy simbólica, porque esta vez, a diferencia de ese recuento de la lucha contra las otras dictaduras, la dictadura, sus gendarmes no encontraron solo estudiantes, encontraron a los estudiantes con los campesinos. Entonces, ese es un hito muy importante, hermanos, tiene mucha importancia, y claro, yo sé que ustedes como estudiantes, como investigadores, seguramente van a profundizar ese análisis. Bueno, con respecto al tema legal, inmediatamente, como tenía que ser, las fiscalías de la dictadura estuvieron aguardando con sus camionetas acá en el parque de la urbanización Cipreses, creo que se llama, y ellos estuvieron desde antes, ya habían coordinado toda esta intervención, pero no ingresaron con los policías, ¿no? Vinieron horas después, prácticamente cuando ya había culminado el día, precisamente para dejarlos que hagan todo tipo de atropellos, e incluso con la intención, como dicen en el argot policial, de sembrar o de sembrarlos a algunos estudiantes de la vivienda universitaria. Eso es lo que quisieron hacer, pero felizmente no lo lograron, ¿no? Porque los estudiantes pues no supieron pues reaccionar ante esa situación, y bueno, pero luego sí fueron muy prestos para aperturar diligencias preliminares, dicen ellos, por delito de usurpación. Entonces, el delito de usurpación tiene varias variantes, ¿no? Acceder, romper linderos, perturbar, etcétera. Pero el delito de usurpación tiene un elemento subjetivo, y ese elemento subjetivo es la intención, el ánimo de despojo. O sea, yo ingreso a un predio ajeno, o el usurpador ingresa a un predio ajeno, pero ingresa con ánimo de despojo. No ingresa para guarecerse, no ingresa para buscar posada, no ingresa para compartir unos alimentos, ingresa para despojar. Ahora, ¿esto es nuevo? No es nuevo, hermanos. Desde que yo, casi década y media, cada año, por protagonizar protestas dentro del comedor, en la oficina de bienestar, en las oficinas del rectorado, sucesivamente se ha procesado a los sanmarquinos por usurpación. Entonces simplemente han copiado, como dicen ustedes, han chancado sobre esas disposiciones otra de usurpación. Pero en alguna de estas medidas de lucha ha habido un ánimo de despojo. No es que los sanmarquinos quieren establecer un asentamiento humano frente al comedor, o que los hermanos han venido acá pues a formar una asociación de vivienda, ¿no? Sino que tiene otros fines de reclamo social, y en este caso eran fines de proyección social que la universidad no cumplió, pero en otra universidad, la de ingeniería, un rector, bueno, con sus particulares razones, sí lo hizo el rector de la UNI, que es el tema de la proyección social. Entonces, esa denuncia fue archivada, y sin embargo, los abogados que trabajan para el rectorado, cada rector pues de turno mete pues sus abogados de su cogollo, ¿no? Por lo general no son de San Marcos, vienen de otras casas, pero en fin, siempre están con esas denuncias, pero siempre esas denuncias de usurpación
por lo irrazonable, digamos, no tiene ningún asidero jurídico de que esto sea usurpación. Entonces están destinadas a caerse. Por ejemplo, del 2018 había una que le hicieron bastante larga con el expresidente de la Federación, Ángel Terrones. En noviembre nos notificaron en la Sala Superior, terminó de caerse, porque la Fiscalía y los abogados procuradores del rectorado querían que de todas maneras vaya por usurpación. Entonces, este propósito ridículo se cayó en el caso de Ángel Gabriel Terrones. Seguramente algunos de ustedes, de más sentido, le recordarán a él, ¿no? Igual va a suceder en este caso. Ahora, paralelamente, como los hermanos hicieron sus denuncias, algunos abogados que concurrieron formularon denuncias, hay otra investigación en el equipo especial creado por la Fiscalía de la Nación para víctimas. Ellos le han puesto víctimas de las protestas, no siempre metiendo el veneno, cuando son víctimas de la represión a las protestas. Entonces, ese caso sí tiene futuro, y ese caso no debemos permitir que se caiga. Ahí está el tema de tortura, de violencia psicológica, de violencia física, porque algunos el médico legista han arrojado lesiones, y eso se encuentra en curso. Y bueno, ahí algunos hermanos de Juliaca y algunos jóvenes marquines, me han honrado en poder coadyuvar en la defensa, y estamos en esa situación. Ya hay un avance en las diligencias preliminares, y estaría pendiente el tema de las evaluaciones psicológicas, que hasta el día de hoy ese despacho no dispone. Entonces, es importante, no es lo principal la lucha legal, pero es importante que sea un acompañante, porque también este tema la Federación Universitaria de San Marcos lo ha presentado a los organismos internacionales, y no se debe descuidar. Se debe eso en todo caso actualizar, y también a nivel de Fiscalía. Yo expreso mi disposición a coadyuvar, a estar en las reuniones de trabajo que la Federación o los gremios tengan a bien programar, ya sea en las sedes gremiales o en las sedes que se puedan acordar, porque posteriormente a esto, y como parte de la represalia, y como parte de que la señora rectora es una amadrinada más de la usurpadora Dina Boluarte, y eso lo ha expresado claramente, hoy día dice de que, que San Marcos no debe intercambiarse ideas, no debe debatirse ideas, no deben difundirse las ideas, ¿no? Entonces se entiende, y debe saberlo ella de que, no, supongo que sabe algo, tiene alguna noción, pues, de que la universidad precisamente está destinada a ser, pues, el órgano pensante de la sociedad. Entonces, eso no es sino un chantaje. Todas estas campañas psicosociales de estos medios que siempre han servido a los intereses de los grandes monopolios, que siempre han servido al tema de la ley universitaria, son los mismos que hoy día son adictos a la dictadura. Todos ellos se han apandillado. Entonces, no son temas desligados, no son temas desligados. Entonces, yo creo que también los temas reivindicativos de la universidad no están desligados de eso. Entonces, es necesario no descuidar el tema de la lucha contra la dictadura, el tema de la lucha contra la dictadura, el tema, y parte de eso es el tema de que se avance con estas denuncias, que se continúe aplicando la proyección social, porque la proyección social no solo es hacer
consultorio jurídico gratuito. La protección social no solo es un consultorio dental gratuito, que ni siquiera lo dan, o sea, ni siquiera eso dan, ni siquiera eso cumplen. La proyección social es una situación mucho más amplia de ligación a la sociedad. Ellos han abdicado como autoridades que lo único que les interesa en cada elección es capturar el botín, capturar la caja de la universidad y manejar ella a su antojo. Han abandonado el principio de proyección social. ¿Quién va a rescatar y quién es el único que va a rescatar el principio de proyección social? No son estas autoridades vinculadas a hechos de corrupción que con toda razón los estudiantes denuncian, sino son los propios estudiantes, los docentes y los trabajadores, o en alianza estudiantes, docentes y trabajadores, los que van a rescatar, los que van a hacer que este principio de proyección social siga vigente. Esa vinculación, ese acto de enero del año pasado, el dar cobijo, esa es digamos, lo más esencial, lo más notorio, lo más connotado de lo que es practicar la proyección social. Entonces, ese es el comentario que yo podría hacer, y siempre a las órdenes de ustedes para apoyar en lo que fuese necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón, la dislexia. Muchas gracias al abogado Wilfredo Robles, que nos ha mencionado justamente su papel que ha estado brindando aquí a algunos estudiantes, como el ex dirigente Ángel Terrones, que justamente por emprender una medida de lucha por un ciclo de verano de costo cero, se le abre un proceso, ¿no? Y eso concretamente es denunciable porque no se está permitiendo que los estudiantes opinen sobre las formas de llevar también la universidad. Entendamos que hay 3 estamentos aquí en la universidad y pareciera que se olvida de eso.